Buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy. Otro episodio de La Reta. Me acompañan el día de hoy Roberto, Sergio, Jesús y el Mosco. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la polémica deportiva, lo que generan los diferentes programas televisivos y las diferentes interpretaciones que damos a los diferentes análisis, ¿no? Parte de la motivación que tuvimos, conjunto de amigos que están hoy presentes con nosotros en la mesa, era tratar de buscar hacer mayores análisis más enfocados al fútbol, por ejemplo, que crear algún tipo de estereotipo o algún tema de ser mucho más efusivos o polémicos en algún sentido, ¿no? Pero al final de cuentas cada uno tiene su opinión y nosotros respetamos las opiniones de todos los que se dedican a estas profesiones, porque es muy respetable y además lo seguimos viendo, ¿no? Eh, Les pregunto a los que están acompañándome el día de hoy, ¿no? Y podemos comenzar a lo mejor con uno que otro programa para tratar de identificar cómo es esa dinámica y qué tanto ha variado, ¿no? Porque yo recuerdo que algunos programas no eran así. Hoy se ha creado como un modelo muy en el que hay cierta agresividad, ¿no? Yo percibo mucha agresividad más allá de enfocarse en analizar. Digo, me recuerdo mucho en la jugada de sus inicios que salía de repente Manuel Lapuente a hacer en el pizarrón, explicar cómo se había hecho un parado técnico, ¿no? Creo que hace falta mucho de esto, ¿no? De repente Mario Carillo lo trata de hacer en fútbol picante y no lo dejan, ¿no? Entre No le dan pleitos no chance. le dan chance, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que nos gustaría cambiar y que ojalá que pues estos programas también entren, sobre todo que tienen la capacidad de tener estos personajes y de verdad a veces, por ejemplo, en la última palabra, oye, tienen al Ruso, tienen a Aspe, ¿no? O sea, figurones, a Guinaga, para poder analizar más y dejar de estarse peleando porque quién le va a quién y que quién se pone la de la bolsa de la vergüenza, ¿no? Entonces, a manera de introducción, esa es mi opinión inicial y quisiera escuchar la opinión de ustedes, comenzando por Mosco. Hola, buenas noches. ¿Cómo están, Panel? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues yo opino, o sea, que sí han dejado fuera todo lo táctico para, para discutir entre ellos. Digo, no olvidemos en picante, se podría decir, el Faitelson Gabriel de Anda, el Faitelson Cuauhtémoc, cuando lo llegan a invitar siempre es el tema del puñetazo. Faitelson contra todos. Sí, o sea, ¿quién más? Hugo Sánchez Tomás contra Boy. la Volpe, La Volpe. o no, Sí, así Fighters muy son Ricardo Peláez, por ejemplo, también. Peláez, Ahora es con o Higuera, con la ¿no? Ahora el última pleito es con palabra, Higuera. Girarte contra el ruso, siempre los quieren estar ahí poniendo América Chivas, no sé, siempre tratan de crear esa polémica de que dos y se va mucho programa. La última de Higuera, que invitaron a Higuera para poder analizar lo que había pasado en Chivas, no Totalmente. pasó nada más ¿No? que se gritaron y no dijeron nada. Yo acabé apagando la televisión porque dije, primero el tema lo vi interesante, dije, oye, pues van a hablar de lo que pasó con Matías, pero fue más de 20 minutos de discusiones que dije, ya, bye, ¿no? Y desde ahí no le he puesto a picante porque está este personaje, no analizan nada, ahorita ya igual, como el tema de la cuarentena, se quedaron sin temas, ya no saben qué inventar, pero Ya no saben qué hacer. antes de eso, ya traían esa inercia, ¿no? En el caso de fútbol picante. Oye, Poncho, pero hay que preguntarse si este tipo de polémica deportiva, para mí innecesaria, genera rating, porque lo siguen transmitiendo La Última Palabra, fútbol picante. Sí lo genera. Claro. Sí, es que... pero yo no creo, Robert. Definitivamente los temas son muy calientes, pero se deja a un lado la objetividad, que eso es un principio básico en la comunicación. Digo, yo soy abogado, pero entiendo que cuando estás detrás de un micrófono tienes que ser totalmente objetivo, totalmente claro, parcial, independientemente que cada uno de nosotros defienda diferentes equipos. Cuando vas a analizar un parado, un equipo, una estrategia, una dirección técnica, debe ser completamente parcial. Y como dice Poncho, por ejemplo, los análisis de los directores técnicos, eso sí, la verdad es que le interesaría mucho a la gente, ¿no? ¿Cómo es que, por ejemplo, yo soy americanista, el América ha sido contundente en estos últimos 10 años, que ha sido el equipo con más liguillas en México, ¿no? En fin, quiero dejar un tema muy caliente para todos ahorita. Por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo comenta Martinoli, pero no hay que dejar de ver cómo perjudicó al Piojo Herrera cuando era director técnico de la selección nacional. ¿A qué grado
puede cortar Claro. un proceso en una selección nacional, un tipo de comentarios de este Y un tipo, bullying, ¿no? un bullying innecesario, porque lo de Martinoli Exactamente. fue un bullying Es que ¿saben innecesario. qué, chicos? Perdón, hola a todos los miembros del panel. Yo lo que veo es que se ha ido perdiendo un poco el oficio periodístico. Totalmente, Sergio. Tienen razón. Eso iba. Yo creo que este pleito en televisión pues genera mucho rating, pero vámonos al pasado, a lo que generó todos estos paneles de debate. Yo creo que aquí hay dos figuras que se tienen que llevar el mérito de la creación de los programas de análisis específicamente de fútbol, aunque incluyan otros deportes, que básicamente son José Ramón Fernández y Raúl Orbañanos, ¿no? Cuando era, a lo mejor algunos de ustedes están muy chavos y no se acuerdan, pero cuando estaba Deporte B. Deporte B en Imevisión. Y la jugada, Un la canal jugada, caliente, la jugada en su caliente. primera versión, ¿no? Sí, en un Con canal que Univisión. era del Estado, o sea, no era Es la había escuela. pocos recursos y con eso trabajaban muchísimas cosas y se hacía un muy buen análisis y tenían todo el rating. En ese entonces Imevisión tenía que pelear contra el monstruo de Televisa y pues era un tema complicado y mucha gente se esperaba, o sea, para voltear a ver al equipo de José Ramón. Y de ahí se desprenden todos estos nuevos equipos que están regados ya por todos lados, ¿no? A lo mejor la gente de Televisa no tanto está tan influenciada por estos equipos porque ya se les fueron la mayoría, Así es. pero pues todos los que están en televisión de paga son cuates que traen la escuela de José Ramón. Yo, por ejemplo, veo el caso de André Marín. André Marín, yo lo veo un tipo que es un cuate que es súper preparado. A él le costó que le dieran cuadro en Deporte B. Era un cuate que dominaba la Liga Española porque a él le llegaban los cables que le llegaban a todo el mundo y él pero ya tenía se que enfrascó analizar, ¿no? Ya se enfrascó en un modelo, en un estereotipo ya. Exactamente. Y ahora lo que hace André Marín es ser el administrador, ¿cómo llama? No gritar. Pues Fíjate, grita todo el moderador. programa. Es mediador, Ni modera, es grita. mediador entre jugadores de De fútbol. conflicto, mediador de conflicto. Exactamente, Exacto. mediador de conflicto y que los pone de repente a pelear, ¿no? ¿Sí? Y yo no siento que él tenga el respaldo de periodistas como sí tiene la talla él, y todo lo recarga en exjugadores de fútbol que al final del día lo único que hacen es defender su camiseta, la camiseta que defendieron, y dar su opinión de cómo se dieron las cosas a nivel cancha. Y no es lo mismo. Claro. Como vives el fútbol en la cancha, no tiene nada que ver con cómo lo ves a nivel periodístico. Pero no los dejan Todos porque, los- por ejemplo, Sí. no los dejan, o sea, estaba bien en la mesa y de repente hacen una buena pregunta, una pregunta interesante. Y Aspe, por ejemplo, va a responder con toda su experiencia, ¿no? De los mundiales en la espalda y lo interrumpen con una, por una jalada de comentario para generar conflicto y generar Así disputa. Y entonces ya Es que es justo eso, Ponchito, el tema de decir, a ver, nunca van a ver las cosas desde el mismo lado. El periodista la ve con un ojo clínico en teoría y siendo imparcial. Y quien lo vivió en la cancha, pues sabe cómo están las tripas de todo eso y le va a meter pasión siempre. Entonces, esta fórmula de tener periodistas y futbolistas, desde mi punto de vista, no es la correcta, No funciona. porque nunca van a llegar a nada. ¿No? Siempre va a haber conflicto. Como ustedes dicen, el día que sientan a Faitelson con Cuauhtémoc, el único tema que se toca es el día que me pegaste de manera cobarde, ¿no? Sí. Sí, No, exacto. buenas noches A a ver, todos. Roberto. ¿Qué tal, Roberto? Otro video más de la reta. Qué bueno que estamos juntos. Muchos buenos puntos, Sergio. Creo que no hay periodistas, hay exfutbolistas. Si como futbolistas no llegaron a ser objetivos porque cambiaban de equipo por dinero, difícilmente como periodista vas a llegar a ser objetivo porque no lo estudiaron. ¿No? Los ponen a cuadro por la experiencia y lo que bien dicen, a mí me gustaría conocer las entrañas de los vestidores, las tácticas, las motivaciones, qué les dijeron en tal partido, Claro. en cuál partido, los mundiales en la espalda, toda esa experiencia, pero no les pidas que den una opinión objetiva periodística porque no tienen la experiencia para darla. Y no No, tendrían en por qué definitiva. tenerla porque no son periodistas, son futbolistas. Es correcto. Claro. Pídeles No lo los que saben, contratan, pídeles más lo que aún, saben. los ponen en una mesa de debate o de periodismo deportivo, donde ellos no se pueden desenvolver como periodistas porque no lo son. Estamos totalmente de acuerdo. Siguen tomando las respuestas o se apasionan en su camiseta, y un periodista, pues no tendríamos por qué saber un periodista a qué equipo le va, porque desde ahí perdimos objetividad, ¿no? Claro. Robert, El periodista se inclina, dime.
Dime, No, Chucho. sumándome a tu comentario, Robert, yo te diría, oye, el periodista que no fue futbolista o que no fue deportista, ¿le da derecho a criticar tan fuerte a un deportista? Y te voy a dar un ejemplo. Hubo hace unos meses una entrevista a Faitelson Canelo Álvarez, donde Canelo Álvarez le respondió a Faitelson y se echó para atrás Faitelson, porque la verdad es que sus argumentos, la verdad es que desconoce completamente el boxeo. Yo no sé por qué está Faitelson asumiendo que Canelo está peleando con puros troncos. Sí, te entiendo. Yo para no salirnos del canal del boxeo, que entiendo perfectamente la referencia, creo que todo el mundo que pagamos un boleto o un evento deportivo O que sale de pagamos un cable tu para ver bolsa, un tienes programa. todo el derecho de criticar si Claro. estás o no estás de acuerdo, si te gusta. El periodista, pues para eso le pagan en algún momento, para criticar. Son en algún momento rebasar la línea del respeto y la familia, que me queda claro lo que decían de Martinoli. La culpa no fue de Martinoli, la culpa fue el Piojo. Tuvo que haber sido más inteligente para no haber caído. Yo creo que fue de los dos. Yo creo que fue uno, el bullying innecesario, porque fue innecesario. El que prende la mecha y el que explota. Exacto. Y la segunda, el Piojo, pues no haber reaccionado correctamente, que le costó. Pero recuerden que cuando se fue el Piojo, ya no andábamos tan bien en la selección, No andaba en su mejor nivel. Robert, pero todo el mundo conocemos el carácter del Piojo desde jugador, o sea, esto no es desde que es técnico. El Piojo ha sido agresivo desde que era jugador. ¿Y por qué tendríamos que aceptarlo? No estoy de acuerdo contigo. Él perdió la cabeza por caer en estas provocaciones que dice Poncho, y la verdad, cuando se meten con tu hija ya no hay manera de que te frenes. Ese es justo el punto. ¿Por qué se acaban los argumentos futbolísticos? Todo el mundo. Tenemos que irnos con los argumentos de volvamos a la discusión Faitelson de anda. Correcto. O sea, en ese momento, ¿qué valor le agregaba a la discusión que cuate sacara los temas de su hermano? Claro, o de que era alcohólico, o de que tomaba chochos. Dos peditas que se metió, se han puesto peores ustedes. O sea, no va por ahí. Y lo mismo pasa. Y deja que hagamos el programa en vivo. Sí, y tienes razón. El tema de que no te deberías enganchar, pues no te deberías enganchar. Pero en algún punto, cuando ya no es contra ti, te prendes. Yo les comentaba a Robert y a Arturo. Yo me acuerdo que cuando yo jugaba fútbol, tuve no mala fortuna, porque al final creo que estuvo bien. En el América llegaron los famosos africanos, ¿no? Kalusha y Villic. Y en la cancha, mientras ellos estuvieron en México, yo era o Kalusha o Villic, ¿no? Y hubiera sido tonto de mi parte enojarme todo el tiempo, vivir enojado y explotar, porque así es en el fútbol. Adentro de la cancha te dices una y mil cosas, pero te la dices entre compañeros de profesión. No es lo mismo que llegue alguien externo que está sentado frente a una cámara en un escritorio y que te diga alguna situación personal. Sergio, y no nos arriesgamos a esa parte al ser, las personas que son figuras públicas. Nosotros, al realizar este programa, nos arriesgamos a ese tipo de críticas agresivas, personales, despectivas, de lo que me quieras llamar. Te arriesgas a esa parte, ¿no? Es más, la mayoría de la gente que es grosera en las redes sociales no pone ni una foto de ellos. Un emoji o diferentes imágenes. Y nos van a tutir, y yo no me voy a meter en lo personal, ¿no? Más ellos que son figuras públicas, el 90% de los comentarios simplemente van a ser negativos y no vamos a entrar en la idiosincrasia del mexicano, que mucho tiene que ver con ese tipo de situaciones. Pero no nos perdamos, a que es el periodismo, ¿no? La gente que opine. Claro. Es no perder la objetividad de los temas que ponen en la mesa, en pelearse entre ellos y hacer discusión. Ahora, creo que el rating de estos programas sí ha caído en lo burdo. Es que lo que preguntando, Chucho, es lo que estábamos comentando al principio que decía Jesús, es ¿qué tanto tienen de rating estos programas? Exacto. Yo creo que es mucho, y es mucho porque la gente... No creo, Poncho, no, claro que sí, es mucho, porque empiezan a la 1 de la tarde con fútbol picante, luego a las 4 de la tarde Fox Sports y escuchan ESPN, luego a las 5 de la tarde SC5, luego fuera de juego, luego pero ¿sabes qué, Robert? Fútbol picante en la noche, luego la última palabra. ¿Estás hablando de todo un día?
Pero es como las Lleno de revistas, deportes y te es como las platican con revistas los de mismos temas, telenovelas y de Es que- telenotas, es que- vende el pero- amarillismo. No, espérense, es que están hablando de una cadena de ESPN que tiene en diferentes horarios, diferentes programas y evidentemente va enfocado a diferentes segmentos de la gente, ¿no? O sea, yo creo que nosotros llegamos de trabajar y vemos fútbol picante con toda calma y vemos media hora de ese programa y ya estamos hartos de estar escuchando la misma Claro. tarugada de siempre, Claro. ¿no? Yo te diría, compara el rating de fútbol picante con el programa de Azteca Deportes, el que trae Luis García, Martinoli. Los y Xavi, protagonistas. Sí. protagonistas. Ahí sí, ese sería un buen parámetro para ver quién tiene más rating. Yo te diría, sin ser partidario de ninguno de los dos programas, los protagonistas. No los- Pero no, los sí, protagonistas no los es más escucho porque como no es televisión noticiero abierta. deportivo, ¿no? Y es No es televisión pues tanto abierta. de discusión. Es que es un formato completamente diferente, pero te lo hace atractivo el comentarista. Claro. O sea, tú ahorita ve la liga esta de electrónica de FIFA y cuando comenta Martinoli Zaghi o Martinoli claro. Luis García, Diferente. ¿cómo detonan las redes sociales? Ahora, ¿no? ahí ¿Por qué Chucho- no lo hace? Sí, ahora Adelante, Poncho. ahí me gustaría comentar lo de Chucho, que es muy importante. Yo creo que Martinoli y Jorge Campos y Luis García y ahora Sague, que se sumó con ellos, crearon un concepto, ¿no? Ellos ya saben a qué van, o sea, ya crearon un modelo, un estereotipo perfectamente diseñado De narración. a la polémica, a vender de esta manera, pero en el trasfondo, por ejemplo, el otro día estaba viendo yo el video que hacen en el coche, ¿lo han visto? Hacen Sí. el coche, van en sus En viajes YouTube. y de repente cuentan anécdotas del mundial, de las cosas que vivieron, y está padrísimo. Claro. Claro que de repente se desvía en otro tema, pero te das cuenta que detrás de ese Martinoli que es castrante de repente, ¿no? De ese modelo que es Luis García, porque Luis García es así en la televisión, pero te apuesto que en su casa no es así, pero ese modelo de personajes, porque crearon personajes, eso es lo que está generando que obviamente sí los veas y sí te atraiga, pero en el trasfondo sí tienen cosas interesantes. Ahora, lo que están buscando es rating, y el rating desafortunadamente se da Como el con ese brujo tema. Morales ese. Ah, sí. Ah, Morales, Me parece nefasto, a ti. nefasto. Guácala, guácala. Fuchi. Oiga, pero Exacto, ¿saben qué? bien, así como Aquí el hay Peje. dos puntos que creo que es importante que definamos. Hay cronistas deportivos, que por ejemplo yo creo que Martinoli es cronista, y ahora Narrador. el cronismo ya evolucionó, porque acuérdense Ser de analista. Ángel Fernández. No, Ángel Fernández Claro. te narraba lo que estaba en el Era partido narrador. y le metía un poquito de ahí spicy, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, Martinoli platican muy poquito del partido Sí. y todo lo demás es este rollo de meterle su estilo, ¿no? Claro. Entonces, yo por ejemplo, a Exacto. ellos no los veo analizando el tema del fútbol, porque no les creo. Me gusta cómo narran los partidos. Incluso el Brody, a mí me encanta verlo porque es el cuate más ecuánime en sus comentarios, ¿no? Porque dicen, es que no fue penalti. No, sí ¿Y fue no lo penalti marcó el porque árbitro? lo marcó el árbitro. Sí, fue. Pero pierde esta parte que creo que todos buscamos en el análisis deportivo de decir, bueno, a ver, Buscamos, ¿qué tipo de mercado buscamos ese análisis, Sergio? Nosotros que nos gusta conocer un poco más de formaciones, de análisis de cómo se jugó Parado el partido, táctico. pero si el mercado de show ha crecido así, Sí. por supuesto. abismal, Sergio. Cuando nosotros veíamos los protagonistas, salían una vez a la semana. Sí. En caliente Robert, salía una vez a la semana. yo creo que para La contestar esa jugada pregunta, una vez Robert, a la semana. A ver, Chuchín. valdría la pena contestarte, Robert. Todos los que estuvimos detrás de un balón sabemos perfectamente bien cómo nos tendríamos que parear aunque seamos amateurs, Robert, pero Sí, claro. como dice Checo, un reportero, un comentarista, la verdad es que yo dudaría que sepa cómo se para un equipo de fútbol. O sea, yo te diría, hoy si tuviera a Faitelson de frente, yo le pediría, por favor, que me hiciera un análisis técnico No lo de hace, cómo no el puede. Tata Martino está parando la selección nacional. ¿Cuánto cuesta que no me lo dice? No lo hace. Nada más él se va a enfocar en decirme cómo criticar al Chicharito Hernández, cómo criticar a Paco Memo Ochoa, y así se la va a pasar una hora criticando a la gente, a los 11. Y eso a mí me pone los pelos de punta, Robert. ¿No? Créeme Entonces que yo el te diría, mercado- Faitelson, ¿tienes un balón? ¿Estuviste atrás de un balón? No. Oye, Chucho, yo te preguntaría, ¿qué porcentaje crees de la gente que ve fútbol nunca ha jugado fútbol? Uy, mucha. No, oye, Mucha. en este país, Robert, créeme que la mayoría ha jugado fútbol,
que es el único Sí, deporte Pero que nos también hay saca. mucha yo gente creo que sí, no, pero le un gusta. alto porcentaje, Chuchón, no. Y les gusta el espectáculo. Sí, exacto. No van a ir a ver si juegan 4-3-3, si hay un líbero, no. si hay un enganche, si juegan 2 por fuera, si juegan... Entonces, ¿qué van a ver? ¿No es quién mete más goles? Pues sí, Sí. mejor que se va en la ¿Cómo? liga. No, Mosco, tuve la MLS, papá. Mosco, van a hacer la ola, ¿Qué rating van a hacer la tiene? ola al Sergio, Van a estadio. chelear, van a ¿Qué chelear. tan, Van a Sergio, chelear y qué ya. tan, escúchame, Sergio, qué tan sorprendido te viste cuando viste el partido, cuando debutó Zlatan Ibrahimovic con Galaxy? Sí, ¿Qué no. show viste? ¿Cuándo No. has visto un show aquí? No, o sea, realmente, o sea, para mí ese partido, yo le decía a Roberto, es un partidazo. Bueno, y aparte que soy fanático de Zlatan, pero ver ese tema, un cuate de ese tipo, pararse en un partido, entrar y hacer la diferencia por un parado técnico. Es más, a lo mejor ni siquiera el técnico le dio la instrucción de No, pararse es donde tenía una que parar, capacidad individual, una capacidad Tú individual. entra y juega. pero al final del día es una estrategia con la que él juega y que el lleva partido aguanta la quedó vida, ¿no? 5-3 o 5-4, no recuerdo bien. Sí. Fue un espectáculo. Empataron, ¿no? Ya quisiéramos meter en varios partidos nosotros la gente que meten ellos en esos partidos y no se fijan si el defensa es No, el gringo un no tronco, sabe, si muy los pocos saben. porteros Sí. no tienen idea y han generado ese espectáculo y más aún, generan más dinero que nosotros. Sí, pero son las estrellas que llegan a esa liga, Claro. Robert. Ahora, Robert, siguiendo en el tema del análisis deportivo, la MLS está buscando complementar este tema del espectáculo con llevarse cronistas deportivos de México y analistas deportivos de acá. ¿Por qué? Porque allá ellos carecen a lo mejor de esa parte, aunque son el país de la estadística, ¿no? O sea, estos cuates traen la estadística o sea, cada minuto que viene. Una vez platicamos con Poncho el tema de las apuestas, ¿no? O sea, oye, toda esa estructura que ya traen de los otros deportes que se practican allá, creo que es una parte positiva que podríamos generar. Y allá el análisis deportivo no se da como el de acá. Hace rato veía un video les decía, de Marín con el ruso, y ahorita que estamos con esta dinámica de hacer todo desde casa, pues le hacían el comentario al ruso de, oye, te cortaste el cabello, te quedó bien, ¿no? Y el ruso contesta, ¿a tu hermana le encantó? O sea, Es que eso está A provocando, lo mejor Checo. su hermana lo fue a ver. Pero es que la gente... Oye, Me imagínate, gustó. imaginémonos otra vez ese tipo de programas a un horario en casa. O sea, los niños no lo pueden ver, no pueden escuchar ese tipo de No, bromas. claro. Y el O sea, ruso es un buen analista, ¿eh? Sí, claro. y sabe Cuando se mucho, dedica a lo que sabe tiene que mucho. hacer. Ahora, ¿han escuchado ustedes? Regresando un poquito a lo que dijo Checo al principio, y me parece muy atinado tu comentario, Checo, hay escuela, ¿eh? Ese José Ramón Fernández, ese Faitelson, Schwartz. Fernando Schwartz. Yo no creo tanto Mosco, el Schwartz, pero ahora hay una generación también que viene más abajo. Ahora vienen los Sergio Dietz, que también es un tipo que es joven, sí, y es bien, yo diría, oye, ese cuate, no sé, no tiene todavía las horas de vuelo como para estar opinando de un Chicharito Hernández, de un Cuauhtémoc Blanco, de un Raúl Jiménez. Dices, oye, espérate tantito, cabrón, tú todavía no llegas a este nivel de poder criticar o hacer pedazos a un jugador profesional. ¿Por qué te metes en la vida profesional? Díganme quién se acuerda del gol de cabeza, más bien de nuca, del Chicharito Hernández, y cómo le hicieron pedazos. No, es que está ahí por cazagoles, es que no tiene técnica, y es que... No, pues sí estaba ahí por cazagoles, por eso lo contrataron, porque es el mejor cazagoles del mundo. Pero meter ese gol por eso estaba ahí. No tiene de técnica. nuca. No. Ahora, ¿han escuchado los programas o han escuchado una narración de un partido de la Premier League? Perdón, sí, de la Premier League, obviamente de los ingleses, ¿no? Y escuchas la narración, realmente hay una narración continua del partido y hay personajes como, por ejemplo, Gary Lineker, que de repente aparece y hace comentarios muy puntuales sobre el parado técnico. De repente ha pasado Van Basten, ha pasado otros, y notas la diferencia, ¿no? de la forma en la que quieren transmitirle a la gente y sobre todo a las generaciones que vienen abajo de entender y leer los partidos, ¿no? Entonces, yo creo que le hace falta mucho de eso aquí, o se ha perdido, porque creo que antes lo había,
y creo que la polémica está llamando más la venta y veamos programas como La Jugada, ¿no? O sea, La Jugada era de lo más popular y fue bajando porque pues a lo mejor no entró en esta dinámica de personajes y estereotipos que ahora traen los programas de ahora, ¿no? Pues porque los que solo nos alcanzaba con la antena de conejo, luego ya nos alcanzó para la televisión de paga, empezamos a ver otro tipo de programas. Y me sorprende, o sea, yo veía hace 10, 15 años ESPN solamente por la Champions. Ah, también. Claro. Y ve ahora, o sea, vean de verdad el mercado mexicano cómo es tan absorbente para que ESPN diga, de México solamente sí, Champs, Inglaterra, España, Italia, los fines de semana, pero entre semana hablamos del fútbol mexicano a todas horas, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Sí, pero en todos los programas. Este país nada más come fútbol. Claro. Y además somos consumidores de lo que nos pongan. Exacto. O sea, lo que nos traigas lo vamos a consumir, ¿no? ¿Lo ves? Si pega en México, pega en para todo alcanza, ¿qué le hacemos? Yo creo que, mira, siguiendo esta dinámica de programas que generan polémica deportiva, a ver si las dejo en la mesa. ¿Quién para ustedes es el peor comentarista que genera más polémica en estos Carlos Albert. Carlos Albert y su grupo. Carlos Albert es un no, ni le digas señor, es una fea persona más bien, ¿eh? ¿Y quién es Carlos Albert. ¿Y quién es el más rescatable ahora? ¿El más rescatable? Sí, el mejor. No, para mí, José Ramón, digo, por la historia, por los años que tiene y las horas de vuelo que tiene, pero sí. de ahí a su escuelita, para mí ya son pseudo comentaristas. Sí, ya entraron en una dinámica diferente. O sea, ya no, lo que les decía hace rato de Marín, ¿no? O sea, ya no es este chavo que tiene el conocimiento y el análisis. Ahora se pone a mediar entre... A mí me gusta escuchar a Raúl Orbañanos en Fox Gol, ¿no? En Rafael Márquez Lugo, muy buen analista. Bueno. Ese programa es bueno. Farfán es bueno. Farfán. Fabián Stay. Gonzalo Farfán. Fabián Stay les apoya. Y no me acuerdo el otro comentarista es otro... Rafa Puente. Otro comentarista de Fox Sports, que sale en Fox Gol México con ellos. Fox Gol México creo que es lo mejor. Fox Radio es el mejor programita que puede haber ahorita, ¿eh? ¿El de las 3 de la tarde? De las 4 ¿no? Las 4 de la tarde. Pero Fox Gol México, buen análisis. No se pelean porque no entran en conflicto si están o no están de acuerdo. Cada uno da su punto de vista. Creo que es donde menos se pone la camiseta. Y puedes analizar bien los partidos. Raúl Orbañanos cuestiona mucho esa parte. Señores, nos acercamos al final de esta edición para cerrar una pregunta muy directa para cada uno de ustedes. ¿Vende más la polémica sumada con la burla y el amarillismo que el análisis deportivo? Correcto. Correcto. Sí, correcto. Yo totalmente de acuerdo. También estoy de acuerdo, pero no comulgo con esa fórmula. No comulgamos, A mí la verdad es que no me gusta que se estén peleando, pero sí definitivamente se ha vuelto por eso te decía, Chucho, que el que ve el fútbol, no sé si algún día jugó, y ahora lo ve por un show, y se empieza a investigar sobre el show. Claro. Esa es muy buena pregunta, y la verdad es que yo te diría, si se la haces a los comentaristas, la mayoría te dirían que no han jugado fútbol. Mira, yo creo que sí vende, pero yo no comulgo la idea de ver ese programa para ver ese tipo de situaciones. Yo veo ese tipo de programas para el análisis táctico. Si quiero ver peleas, le pongo a la señorita Laura, ¿no? Bueno, correcto. Señores, llegamos al final. Sí, o mejor veo espectáculos. Sí, ¿no? Señores, llegamos al final del programa. Les agradezco que hayan estado esta noche. Y a la gente que nos está viendo, muchas gracias. Y por favor, síganos en redes sociales. Ya aquí está la información. Gracias. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Fuera Faitelson.